Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Yo, Laura, una mujer de 28 años que siempre se consideró leal y sincera, ahora me encuentro atrapada en una red de mentiras y deseo que amenaza con destruir todo lo que he construido. Todo comenzó hace 6 meses. Mi novio, Andrés, y yo llevábamos juntos 5 años. Teníamos planes, sueños compartidos. Hablábamos de boda, de comprar una casa, incluso de tener hijos algún día. Pero la verdad es que nuestra relación se había vuelto predecible, monótona. La chispa que una vez ardió con tanta intensidad se había reducido a un tenue resplandor. No me malinterpreten, amaba a Andrés. Es un hombre bueno, trabajador, responsable. Pero últimamente sentía que algo faltaba. Esa emoción, esa adrenalina que solía sentir cuando estábamos juntos, se había desvanecido. Me decía a mí misma que era normal, que todas las relaciones pasan por altibajos. Pero en el fondo, una parte de mí anhelaba algo más. Fue entonces cuando nuestra vida dio un giro inesperado. Una noche, mientras cenábamos, notamos una gotera en el techo de la cocina. Al principio no le dimos importancia, pero con el paso de los días se hizo evidente que necesitábamos una reparación urgente. Andrés, siempre práctico, sugirió que contratáramos a un profesional. «Conozco a alguien», dijo, «un amigo de un compañero de trabajo. Es albañil y hace todo tipo de reparaciones. Dicen que es muy bueno y sus precios son razonables». Asentí, sin imaginar cómo esa simple decisión cambiaría el curso de nuestras vidas. El día que Javier, el albañil, llegó a nuestra casa, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sacudida de emoción. Era alto, de hombros anchos, con una sonrisa fácil y unos ojos verdes que parecían penetrar hasta el alma. Su presencia llenaba la habitación de una manera que no podía explicar. «Buenos días», dijo con una voz grave y melodiosa. «Soy Javier, vengo por lo de la reparación». Tartamudeé un saludo, sintiéndome repentinamente cohibida. Javier examinó la gotera, moviendo su cuerpo atlético con una gracia que me dejó sin aliento. Explicó lo que había que hacer, su voz llena de confianza y conocimiento. Me encontré asintiendo a todo lo que decía, hipnotizada por sus movimientos y su forma de hablar. Los días siguientes fueron una tortura dulce. Javier venía temprano y se iba tarde, trabajando diligentemente en la reparación. Yo trabajaba desde casa, así que pasábamos mucho tiempo en el mismo espacio. Al principio, nuestras interacciones eran puramente profesionales. Él me consultaba sobre detalles de la obra, yo le ofrecía café o agua de vez en cuando. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Nuestras conversaciones se volvieron más personales. Hablábamos de nuestros gustos, nuestros sueños, nuestras decepciones. Javier tenía una forma de escuchar que me hacía sentir verdaderamente vista y comprendida. Cuando hablaba de su pasión por su trabajo, sus ojos brillaban de una manera que me fascinaba. Me sorprendí a mí misma arreglándome más por las mañanas, eligiendo cuidadosamente mi ropa antes de que él llegara. Me descubrí buscando excusas para estar en la misma habitación que él, observando cómo sus músculos se tensaban bajo su camiseta mientras trabajaba. Una tarde, mientras Javier reparaba una pared, me acerqué para ofrecerle un vaso de agua. Nuestras manos se rozaron cuando le entregué el vaso y sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Nuestras miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Vi en sus ojos un deseo que reflejaba el mío propio. «Gracias, Laura», dijo en voz baja, sin apartar su mirada de la mía. «Eres muy amable». Me sonrojé y murmuré algo incoherente antes de alejarme apresuradamente. Mi corazón latía con fuerza y mi mente era un torbellino de emociones confusas. ¿Qué me estaba pasando? Tenía un novio al que amaba. ¿Por qué me sentía así por otro hombre? Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, intenté actuar con normalidad, pero mientras cenábamos y él me contaba sobre su día,
Mi mente vagaba. Comparaba inconscientemente a Andrés con Javier, donde Andrés era suave y cómodo, Javier era emocionante y nuevo. Donde Andrés era predecible, Javier era un misterio por descubrir. Me sentí culpable por estos pensamientos, pero no podía evitarlos. La rutina que una vez encontré reconfortante ahora me parecía sofocante. Las pequeñas manías de Andrés que antes encontraba, adorables ahora me irritaban. Me odiaba a mí misma por sentirme así, pero no podía negarlo. Algo había cambiado. Los días pasaban, y la tensión entre Javier y yo crecía. Nuestras miradas duraban más de lo necesario. Nuestros roces accidentales se volvieron más frecuentes. Cada vez que estábamos solos, podía sentir la electricidad en el aire, el deseo apenas contenido. Una tarde, Andrés me llamó para decirme que llegaría tarde. Tenía una reunión importante y después iría a tomar unas copas con sus colegas. Me sentí aliviada y culpable al mismo tiempo, aliviada porque no tendría que fingir normalidad, culpable porque sabía que una parte de mí anhelaba estar a solas con Javier. Esa tarde, mientras Javier trabajaba en el baño, entré para preguntarle si necesitaba algo. Lo encontré sin camisa, gotas de sudor perlando su pecho musculoso. Nuestras miradas se encontraron en el espejo y vi en sus ojos el mismo fuego que ardía en los míos. «Laura», dijo con voz ronca, girándose hacia mí, «creo que ambos sabemos lo que está pasando, aquí». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Javier, yo no podemos», susurré, pero mis pies me traicionaron, acercándome a él en lugar de alejarme. «¿Por qué no?», preguntó, acortando la distancia entre nosotros. «¿No lo sientes? Esta conexión entre nosotros es innegable. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler su aroma a jabón y sudor. Mis manos temblaban, mi respiración era entrecortada. Sabía que debía alejarme, que debía ser fuerte, pero mi cuerpo no respondía. «Tengo novio», logré decir, pero sonó débil, incluso a mis propios oídos. «Lo sé», respondió Javier, su mano rozando suavemente mi mejilla. «Y sé que esto está mal, pero no puedo evitar lo que siento por ti, Laura. Y creo que tú sientes lo mismo». En ese momento, toda mi resistencia se derrumbó. Nuestros labios se encontraron en un beso, apasionado, urgente, liberando toda la tensión acumulada durante semanas. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una intensidad que me dejó sin aliento, y me encontré respondiendo con igual fervor. Lo que siguió fue un torbellino de pasión y deseo desenfrenado. Nos entregamos el uno al otro allí mismo, en el baño a medio reformar, sin importarnos nada más que el momento presente. Fue intenso, ardiente, prohibido. Fue todo lo que había estado, anhelando y más. Después, mientras yacíamos en el suelo, jadeando y sudorosos, la realidad comenzó a asentarse. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude traicionar así a Andrés? La culpa me golpeó como un mazo, amenazando con aplastarme. Esto no puede volver a pasar», dije, levantándome, apresuradamente y arreglando mi ropa. Javier me miró con una mezcla de deseo y comprensión. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Pero Laura, lo que acaba de pasar no fue solo lujuria. Hay algo real entre nosotros». Sacudí la cabeza, negándome a escuchar. «No, Javier, fue un error, amo a Andrés. Esto nunca sucedió, ¿entiendes?» Salí apresuradamente del baño, mi mente un torbellino de emociones contradictorias. Pasé el resto de la tarde, evitando a Javier, sumida en una espiral de culpa y confusión. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, apenas pude mirarlo a los ojos. Me sentía sucia, indigna de su amor y confianza. Él notó que algo andaba mal, pero lo atribuyó al estrés de la reforma. Me abrazó, me besó, me dijo que me amaba. Cada palabra, cada gesto, era como un puñal en mi corazón. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté mantener las distancias con Javier, pero era imposible ignorar la tensión entre nosotros. Cada mirada, cada roce accidental
reavivaba el fuego de lo que habíamos compartido. Me odiaba a mí misma por desearlo, por anhelar su toque incluso mientras estaba en los brazos de Andrés. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Una semana después de nuestro encuentro, Javier y yo nos encontramos solos nuevamente. Andrés había salido de la ciudad por un viaje de negocios y yo había pasado los últimos días en un estado de ansiedad constante, dividida entre el deseo y la culpa. Laura, dijo Javier, su voz suave pero intensa. No podemos seguir así. Lo que pasó entre nosotros fue un error, interrumpí. Pero mi voz carecía de convicción. No, insistió él, acercándose. Fue real. Lo que sentimos es real. Sé que tienes miedo, que te sientes culpable, pero no. Puedes negar lo que hay entre nosotros. Y tenía razón, no podía negarlo. Esa noche caímos nuevamente en los brazos del otro. Nuestra pasión aún más intensa que la primera vez. Fue como si una presa se hubiera roto, liberando un torrente de emociones y deseos reprimidos. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra aventura continuó. Nos encontrábamos en momentos robados, en rincones ocultos de la casa, incluso una vez en su camioneta, estacionada en un lugar apartado. Cada encuentro era eléctrico, apasionado, lleno de una intensidad que nunca había experimentado antes, pero con cada momento de éxtasis, la culpa crecía. Me convertí en una experta en mentir, en ocultar, en fingir normalidad frente a Andrés. Cada te amo que le decía se sentía como una traición, cada beso un recordatorio de mi infidelidad. Javier comenzó a hablar de un futuro juntos. Me pintaba una imagen de una vida llena de pasión y aventura, tan diferente de la estabilidad y rutina que tenía con Andrés. Una parte de mí anhelaba esa vida, esa libertad, pero otra parte se aferraba a la seguridad y el amor que Andrés representaba. Mientras tanto, la reforma de la casa estaba llegando a su fin. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión. ¿Me quedaría con Andrés, el hombre que había sido mi roca durante tantos años? ¿O me arriesgaría por esta nueva pasión con Javier? La decisión se me fue arrebatada de las manos una tarde lluviosa. Andrés llegó a casa temprano, empapado por la lluvia, y con una sonrisa en el rostro. «¡Sorpresa!», exclamó, mostrándome un sobre. «Nos vamos de vacaciones. Reservé un viaje para nosotros, para celebrar el final de la reforma. Y bueno, tengo algo importante que preguntarte». Mi corazón se hundió. Sabía lo que eso significaba. Andrés iba a proponerme matrimonio. En ese momento, toda la gravedad de mis acciones me golpeó con fuerza. ¿Cómo pude hacerle esto a un hombre tan bueno, tan amoroso? Antes de que pudiera responder, Javier salió del baño. Hubo un momento de silencio tenso mientras los tres nos mirábamos. Vi la confusión en los ojos de Andrés, luego la comprensión y finalmente el dolor. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz quebrada. No pude hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba de Andrés a Javier y de vuelta. El silencio lo dijo todo. «Lo siento», dijo finalmente Javier. Esto es mi culpa». «No», interrumpí, encontrando mi voz. «Es mi culpa, Andrés. Yo lo siento tanto. Nunca quise que esto pasara». Lo que siguió fue una explosión de emociones. Andrés gritó, lloró, exigió explicaciones. Javier intentó defenderme, lo que solo empeoró las cosas. Y yo, en medio de todo, me sentía como la peor persona del mundo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. «Unas semanas», respondí, incapaz de mirarlo a los ojos. «¿Lo amas?», preguntó, y el dolor en su voz me partió el corazón. No pude responder. No sabía la respuesta. ¿Amaba a Javier? ¿O solo estaba enamorada de la idea de él, de la emoción y la novedad que representaba? Andrés asintió lentamente, como si mi silencio fuera toda la respuesta que necesitaba. «Me voy», dijo simplemente, dándose la vuelta. «Andrés, espera».
grité, pero él ya estaba en la puerta. Se detuvo por un momento, sin volverse. «Espero que valga la pena, Laura», dijo con voz quebrada. «Espero que valga la pena, Laura», dijo con voz quebrada. Y con esas palabras, Andrés salió de mi vida, dejándome en un torbellino de emociones encontradas. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas, recriminaciones y dudas. Javier intentó consolarme, pero su presencia solo servía para recordarme lo que había perdido nuestra pasión, que antes ardía con tanta intensidad, ahora parecía apagarse bajo el peso de la culpa y el remordimiento. «Podemos superar esto juntos», me decía Javier, sus ojos llenos de una esperanza que yo ya no compartía. «Lo que tenemos es especial. Laura, vale la pena luchar por ello». Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo que teníamos Javier y yo no era amor, sino una intensa atracción física y la emoción de lo prohibido. Sin el elemento del secreto, sin la adrenalina de estar haciendo algo indebido, ¿qué nos quedaba realmente? Una semana después de que Andrés se fuera, tomé una decisión, Javier, le dije, reuniendo todo mi coraje. «Esto se acabó. Lo que hicimos, lo que yo hice estuvo mal, no puedo seguir con esto». Vi el dolor en sus ojos, la incredulidad. «Pero Laura, pensé que teníamos algo especial». «Lo que teníamos era una fantasía», respondí, sintiendo cómo cada palabra me desgarraba por dentro. Una hermosa, apasionante fantasía, pero no es real, no es una base sobre la cual construir una relación. Javier intentó argumentar, intentó convencerme de que lo nuestro podía funcionar, pero yo ya había tomado mi decisión. Le pedí que terminara la reforma lo antes posible y que después de eso no volviera a contactarme. Los días siguientes fueron un infierno de soledad y autorreflexión. Cada rincón de la casa me recordaba a Andrés, a la vida que habíamos construido juntos y que yo había destruido en un momento de debilidad, pero también me recordaba a Javier, a la pasión que habíamos compartido y al dolor que había causado. Intenté contactar a Andrés varias veces, desesperada por explicarme, por pedirle perdón, pero él no respondía a mis llamadas ni mis mensajes. Sus amigos me dijeron que se había mudado, que necesitaba tiempo y espacio. Me sentí más sola que nunca. Fue en ese momento de desesperación cuando decidí que necesitaba un cambio radical. No podía seguir viviendo en esa casa, rodeada de recuerdos y remordimientos. Puse la casa en venta, renuncié a mi trabajo y decidí mudarme a otra ciudad para empezar de cero. El día antes de mi partida, recibí una llamada inesperada. Era Andrés. «Hola, Laura». Su voz sonaba cansada, pero ya no detecté la ira que había escuchado la última vez que hablamos, Andrés. Respondí, mi corazón latiendo con fuerza. «Yo no esperaba que me llamaras». Hubo un momento de silencio antes de que él hablara de nuevo. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender qué fue lo que pasó, y creo que finalmente lo entiendo. «Andrés, lo siento. Tanto». Las palabras salieron en un torrente. «Nunca quise hacerte daño. Fue un error terrible y me arrepiento cada día». «Lo sé», me interrumpió suavemente. «Y te creo, pero eso no cambia lo que pasó. No cambia el hecho de que traicionaste mi confianza». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. «Lo sé y entiendo si nunca puedes perdonarme». Hubo otro largo silencio antes de que Andrés hablara de nuevo. «Te perdono, Laura». Sus palabras me dejaron sin aliento. «¿Qué?» «Te perdono», repitió. «No porque lo que hiciste esté bien, sino porque guardar este rencor me está destruyendo. Necesito perdonarte para poder seguir adelante con mi vida». Sentí una mezcla de alivio y dolor. Su perdón era más de lo que merecía, pero también significaba un cierre definitivo. «Gracias, Andrés, eso significa mucho para mí». «Pero Laura», continuó, su voz volviéndose seria, «perdonarte no significa que podamos volver a como éramos antes. Eso se acabó». Asentí, aunque sabía que él no podía verme. «Lo entiendo y lo acepto. Solo quiero que sepas cuánto lo siento y cuánto te amé». «Yo también te amé, Laura»,
respondió, y pude escuchar el dolor en su voz. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces cometemos errores que no se pueden deshacer. Después de colgar, me senté en el suelo de mi casa vacía y lloré. Lloré por el amor que había perdido, por el dolor que había causado, por la vida que pudo haber sido, pero también lloré por el alivio de ser perdonada, aunque no lo mereciera. Al día siguiente, mientras cargaba mis maletas en el taxi que me llevaría al aeropuerto, eché un último vistazo a la casa que había sido testigo de tanto amor y tanto dolor. Me di cuenta de que esta experiencia, por dolorosa que fuera, me había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad y las consecuencias de nuestras acciones. Mientras el taxi se alejaba, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por todo lo que había perdido, pero esperanza por la oportunidad de empezar de nuevo, de ser una mejor versión de mí misma. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba decidida a aprender de mis errores. Nunca más daría por sentado el amor verdadero. Nunca más traicionaría la confianza de alguien que me amara. Y aunque el camino hacia el perdón propio sería largo y difícil, estaba dispuesta a recorrerlo. Mientras el avión despegaba, llevándome hacia mi nueva vida, me hice una promesa a mí misma. Honraría el perdón de Andrés, viviendo una vida honesta y auténtica. Y si alguna vez volvía a encontrar el amor, lo valoraría y lo cuidaría como el precioso regalo que es. Mi historia de traición y redención había llegado a su fin. Pero mi viaje de crecimiento y autodescubrimiento apenas comenzaba, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz con eso.